Por eso me pregunto, ¿ese es el precio de nuestro futuro? ¿Ese es el precio que tiene hoy la Argentina? ¿Van a entregar a 47 millones de argentinos y argentinas por 20.000, 12.000, 7.000 millones de pesos? Es lo que gastaba Caputo en media hora para sostener el valor del dólar hace 2 meses, ¿eh? No estoy hablando de su mandato anterior ni nada. ¿Tan barato sale romper todo? Bueno, yo todavía guardo en el fondo la secreta esperanza de que no. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Buen día, ¿cómo andamos? ¿Cómo le va, Nico? Ahora es cuando Adrián dice que además de esa plata hay otra que circula por otros canales. No, bueno, pero bueno, el concepto básicamente se entiende cuál es. No cambia la magnitud cualquier otro canal que haya de financiamiento. La transferencia de 4 puntos, creo que ayer lo charlaban también, ¿no? La Sí. transferencia de 4 puntos del producto del trabajador. De la masa salarial. De la masa salarial, sí. Sí. Del trabajador al empleador o a los empleadores, me parece que resume el sentido del gobierno. Una transferencia regresiva de las más feroces que se haya visto en la historia argentina, que tuvo procesos de transferencia regresiva, la dictadura, la convertibilidad, un momento breve pero muy intenso del gobierno de Macri, que le redujo a 20 puntos del poder de compra a los salarios, y esta etapa. La incógnita, el interrogante es cómo se le hace, desde la oposición, digamos, cómo se le hace frente a eso. Recién con Ari casi nos vamos a las manos discutiendo Bueno, eso. claro, porque me parece Por que eso me puse en el medio entre ustedes dos. claro, por las dudas. es el tema de la semana, además, porque va a haber un intento de demostración de fuerza opositora, si Así se es, quiere, el jueves. en la calle. Y me parece que es un hecho muy significativo. Si la oposición no logra sintetizar un mensaje adecuado, es muy probable que el gobierno tenga por lo menos media sanción de una reforma que busca volver estructural esta transferencia de ingresos. Así es. Y después vendrá la etapa de volver a estructurar el modelo en sí mismo, es decir, que la Argentina se transforme en un país pauperizado, con trabajadores explotados, cosa que en América Latina lamentablemente es la fisonomía más habitual. Sí. Ahora en un rato vamos a meternos de lleno en el tema de lo que va a pasar en el Congreso hoy, mañana, pasado. Son días que van a ser muy intensos, adentro y afuera. Pero vamos un segundo, ya que tenemos a Fer Alonso en la mesa, para que explique bien los anuncios que hizo ayer el gobierno. Yo di en mi editorial, si se quiere, sobrevolé el tema, pero explícanos más en detalle de qué se trata esta imposición del Fondo Monetario Internacional al gobierno. Creo que arrancaste bien, es una imposición, ¿no? Es una imposición del fondo, es una imposición del Tesoro de Estados Unidos y es una imposición del mercado. Y surge después del rotundo fracaso del intento de colocación de deuda que hizo Milei y Caputo la semana pasada, cuando buscaban entre 1.500 y 2.000 millones de dólares a una tasa menor del 9%, consiguieron 910 millones de dólares a una tasa de 9,5%. Ese fue el último intento del gobierno de sostener su programa de endeudamiento sin acumulación de reserva. Fracasado eso, necesitaban juntar dólares porque ahora el 9 de enero tienen que pagar 4.200 millones de dólares a los bonistas por amortización e intereses de los bonares y de los bonos globales. Y no lo conseguían porque el Tesoro de Estados Unidos, Besen le dijo, yo no te presto más al 4%, porque el FMI le dijo, a mí ya me debes mucho, porque los bancos internacionales a los que habían ido a pedir le dijeron, mira, nosotros te la prestamos, pero me das las acciones de YPF, las acciones que tenés en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y Garantía, y además a 3 meses, porque vos en junio tenés que volver a pagar, así que antes de los 3 meses devolvémela porque después no vas a poder. Era inviable avanzar por ese lado. Y el swap, que supuestamente con Estados Unidos, supuestamente era para cubrir estos vencimientos. Bueno, Besen le dijo, al 4% no te presto. No, porque Besen puso como condición para avanzar en el swap que Argentina acumula reservas. Y lo dijo públicamente. Si no es parte de la trama secreta del acuerdo. Públicamente Besen, cuando arrancan las negociaciones, dice Argentina necesita ir a un programa de acumulación de reservas. El acuerdo es secreto. El acuerdo es secreto, pero esta es una declaración pública. Esta es pública, claro. Esto es una declaración No sé si pública. viste que Andrés Gil Domínguez hizo un pedido de acceso a información pública y le contestó el Banco Central y le dijo no te damos nada. No te damos nada, es información reservada. No te pone en riesgo el sistema financiero y no sé qué pavada Tiene más. muchos argumentos para no hacerlo público. Lo cierto es que ningún banco central
te da esta información. Sí, no te lo da este Banco Central, pero no se lo podrías pedir a ningún Banco Central en ningún país serio del mundo. Y si se la pedís sobre el swap con China, tampoco te la van a dar. Pero es más, pero si vos querés hablar de opacidad, es peor lo que están anunciando ayer, y vamos ahora a los anuncios de ayer. Dale. Ayer, Santiago Bausili, que se preocupó, fue muy gracioso porque se preocupó mucho en decir, no, estos son anuncios del Banco Central de la República Argentina, no sé lo que piensa el Tesoro, no sé lo que piensa Caputo. Todavía no le contesté el WhatsApp. Recordemos, Bausili, Caputo, amigos personales y socio en actividad privada, ¿no? Así que una relación... y ambos de la escudería JP Morgan, que había salido horas antes a decir, che, ¿cómo viene lo de las reservas? Bueno, lo que anunció Bausili es, se va a ampliar la velocidad a la que se devalúa el peso y a la que cae el piso de la banda, que es anecdótica, pero se va a ampliar la velocidad a la que se devalúa el peso, tomando como referencia la inflación de T-2, que es el último dato de la inflación que tiene el INDEC. Cuando arranca un mes, vos tenés la inflación del mes anterior, no, del anterior, así que por eso es esa inflación. Y que va a ir a un programa de acumulación de reservas con un piso de 10.000 millones de dólares a lo largo de 2026, y que puede llegar a 17.000 millones de dólares si la economía crece y hay mayor demanda de dinero. Hoy estuvimos sacando cálculos. No hay forma de que lo puedan cumplir. Primero, porque dijo que diariamente solo van a comprar el 5% del volumen del mercado. Hay unas 250 ruedas a lo largo del año. Sí. Si vos dividís los 10.000 millones de dólares por las ruedas y tenés que entrar con un piso de prácticamente el 50% de lo que se opera en el mercado. Sí, 10 veces más de lo que dicen que van a comprar. 10 veces más. O sea, pero además, si entran a comprar la mitad de lo que se opera en el mercado, ¿eso automáticamente no hace dispararse el precio del dólar? Obviamente, pero para evitar eso dice, nosotros no vamos a hacer compras en el mercado, vamos a hacer compras en bloque. ¿Qué son las compras en bloque? Compra a una contraparte con la cual acordás el precio. El Banco Central de la República Argentina va a comprar dólares al sector privado en forma opaca. Al precio que ellos decidan. Al precio que ellos decidan. Por ejemplo, a exportadores de cereales. No es tanto esperador. Van a comprar los dólares del endeudamiento de las empresas y del endeudamiento de las provincias. Acordate que va a salir ahora, salió Santa Fe, fue la última, pero va a salir Río Negro, va a salir Neuquén, va a salir Entre Ríos, va a salir la provincia de Buenos Aires. Tienen que colocar deudas y todos esos dólares los quiere comprar el Tesoro. Y los quiere comprar en una negociación mano a mano con cada uno de ellos. Lo lógico sería, o lo compras al precio de mercado, operaciones de mercado abierto, o haces una licitación. Sí, señores, vengan, quiero comprar dólares, ¿a qué precio me lo ofrecen? Y públicamente sabremos los argentinos cuánto está saliendo, cuánto nos cuesta este programa de acumulación de reserva. Nada que ver. Todo opaco, todo oculto, todo por abajo de la mesa, todo como si se tratara de una mesa de dinero del JP Morgan. No ¿Qué es lo que es? No, porque tenemos ministro de Economía, viceministro de Economía, canciller, presidente del Banco Central, número 2 del Banco Central. Así que ese es lo que... Mira, acá tengo la cuenta. Una pregunta, Fer. ¿Vos decís que Caputo negocia como en una mesa de dinero con todos estos muchachos para comprarle los dólares? Sí. Sí. Pero no, sí. Te estoy viendo cómo formula la pregunta. Te estoy entendiendo. ¿De qué lado del mostrador está él? Exacto, gracias por hacer la pregunta por mí. Porque él es el mostrador. Él es el mostrador. Es difícil no estar parado de los dos lados del mostrador, porque él va a usar los pesos de los argentinos para comprarle dólares al sector privado, donde está parado él defendiendo esos intereses. Por eso, defiende los intereses del sector privado. Bueno, por eso es el problema de hacer estas compras de esta manera y no de una forma transparente como sería una licitación. Y te sigo al punto. Él se compra a sí mismo, que es el mundo del sector privado. ¿Se lo paga cuánto? No sabemos. No. Ok, o sea, asumo que es más caro que lo que debería ser, pues si no lo publicitarían. O puede ser más barato si la otra contraparte necesita. Sí. Yo no sé, ¿A cambio de qué?
¿Por qué alguien le vendería más barato? Sí, claro. No, bueno, por eso, o sea, ¿a cambio de qué Caputo lo hace así tan oscuro? Sí, Porque después hablan de corrupción, digo, ¿a cambio de qué el tipo está usando toda nuestra plata para comprar dólares de una forma poco transparente cuando los podría comprar de forma ¿Por qué no lo va a transparente? hacer? ¿Por qué no qué? Porque no, yo creo que no están en la verdadera intención de este gobierno hacer lo que está anunciando que va a hacer. Así Acumular como reservas. engañando al Fondo Está Monetario. anunciando lo que quieren escuchar. Lo que se quiere escuchar y no lo que van a hacer. A ver, el Tesoro tiene que comprar de acá hasta fin de año todavía unos 2.000 millones de dólares, 2.200 millones de dólares para pagar el vencimiento de enero. Ayer el Tesoro compró 320 millones de dólares. Sí. Fue el 50% de lo que se operó. Ah, mirá, claro. Y no afectó el precio, o por lo menos nadie vio que se haya afectado el precio. ¿Por qué el Banco Central dice, no, vamos a hacer el 5% del volumen porque no queremos influenciar? No tiene lógica. Ahora- Si el Banco Central se quiere meter en el mercado, se mete. El dólar no flota. No, no. Bueno. Y bueno. Vos tenías un dato Y las para- bandas están bien, Calibradas. bien calibradas. Vos Compra tenías campeón. un dato para dar, yo te quiero hacer una pregunta, pero no sé si primero querés dar el dato. No, mira, acá están. Se consideran 52 semanas al año por 5 días hábiles, dan 260 días hábiles. Si descontamos los feriados que hay, son unos 20 feriados, dan 240 jornadas hábiles. Debería comprar un promedio de 41,6 millones de dólares todos los días. Y eso representaría un mercado de unos 833 millones de dólares diarios. El mercado solo en jornadas de alta operación llega a 800 millones de dólares. Por lo tanto, no llegaría nunca al piso ese de 5%. Si salen a comprar, van a salir a comprar y van a salir a romper el mercado. Y si no, no lo van a hacer. Y en términos concretos, ¿de cuánto va a valer el dólar? ¿De cuál va a ser la inflación? ¿De qué va a pasar con la actividad? Vos en el ¿Esto cómo editorial, afecta? vos en el editorial dijiste el precio del dólar es el gobierno dice que es el techo, para la sociedad es el piso. Sí. No importa cuál es el precio del dólar. Lo que importa es cuál es la expectativa de evaluación que vos tenés respecto de ese precio. Los formadores de precios no toman el valor del precio del dólar. El que cree que Toman va a tener el de reposición. el valor de reposición de ese dólar. Y el valor de reposición es el techo de la banda. Porque vos asumís que El riesgo. que ese es el máximo dólar que vos vas a tener que pagar. Por lo tanto, lo llevás a ese precio. Ahora, todos los economistas, o gran parte de los economistas, venían criticando el dólar atrasado y pedían que haya una corrección de ese tipo de cambio para que eso también generara más actividad, más competitividad. ¿Eso va a pasar? Eso es ¿Tiene un lo efecto otro que tiene positivo escondido finalmente dentro de esto? este acuerdo, porque uno escucha a muchos economistas plantear la idea de que con un mejor tipo de cambio la industria va a estar más protegida de las importaciones y va a tener más oportunidades de exportaciones. Lo cierto es que el 70% del Producto Bruto Interno es consumo interno. El 70% de la actividad manufacturera es consumo interno. Por lo tanto, vos para que ese sector reactive no necesitas un dólar más alto, sino necesitas más ingresos en la sociedad. Y si vos de las tres anclas, la monetaria, la fiscal y la cambiaria, se te cayó la cambiaria, se te cayó la monetaria porque ya está con problemas para cumplir la meta monetaria con estos anuncios, y se te cayó la fiscal porque ya perdiste ingresos, anunciaste que vas a perder ingresos, la única ancla que queda para tener una expectativa de que va a haber una inflación más moderada de la que estamos esperando es la de los ingresos de la sociedad. Esa es la única ancla con la que el gobierno se va a manejar el próximo año. Por Ahora, lo tanto, no va a haber recomposición. Vos fíjate esto, vos dicen, el dólar va a seguir a la inflación. Pasada, pero va a seguir a la inflación. Por lo tanto, los precios de toda la economía van a seguir al dólar. El único precio que no va a seguir a la inflación es el del salario. salario. Ahora, escúchame, si flexibiliza la política monetaria, quiere decir que va a haber más emisión. No, que va a haber más pasivos remunerados. A ver, es un gobierno de mentiras. Te dicen, se terminaron los pasivos remunerados del Banco Central, basta de la emisión oculta, basta de pagar. Es mentira. El Banco Central está por día esterilizando entre 5 y 7 billones de pesos por los cuales paga. Son pasivos remunerados. No los llaman pasivos remunerados y no los ponen en la columna de pasivos remunerados en el balance. Lo ponen en la columna otros.
Entonces vos tenés que andar dando vueltas para encontrarla. Pero entre 5 y 7 billones de pesos se están esterilizando todos los días. Y el año que viene van a tener que esterilizar más, porque toda la emisión monetaria que vayan a hacer para comprar los dólares, los pocos dólares con los cuales van a intentar mostrar al mercado de que están acumulando reservas, van a necesitar esterilizarlo. A ver, no, Quería Fernando. decir una cosita, porque la semana pasada hablábamos de la cantidad de elementos inerciales, podríamos decir, que tenía la inflación, que viene subiendo mes a mes 6 meses de subas, ¿no? De subas, sí. Y decíamos, está indexado los alquileres, están indexados las tarifas de servicio público, está indexada la nafta, está indexada, hay un montón de cosas que suben todos los meses, ¿no? El celular, la medicina prepaga. Y ahora le agregás el dólar, porque el dólar va a generar una bola, porque si vos lo subís a la inflación, lo devaluás todos los meses, le va a generar un piso de inflación. Es lo que pasaba en el frente de todos. Después de la fracasada licitación de deuda en dólares, vino la licitación de deuda en pesos. Y cuando vimos los resultados, lo publicamos en el Destape, había 2 datos que eran claves. Subió la tasa de interés, el gobierno decía, no, bajamos la tasa, bajamos la tasa, bajamos la tasa. Lo cierto es que fijó una tasa de interés en pesos de 2,4% mensual de acá hasta mayo del 2027. O iban a regalar la plata o esperaban mayor inflación. Claro. Y absorbió más pesos de lo que vencía de deuda. Por lo tanto, sabía que iba a tener más emisión de la que Hay un cálculo absorbía la que economía. esa es lo que hace con intereses capitalizables. La deuda LECAP, esa. la tasa es la que se fija en la letra capitalizable, pero la tasa es la tasa. Sí. No, te decía, hay un cálculo de que ya todos esos intereses que acumuló el gobierno son 10 puntos del PBI. Sí, claro, no, Escondidos. están escondidos y No, pero es un montón. te disfrazan, Estamos preocupados que la reforma laboral es 1 punto del PBI. Ahora, De impacto fiscal. ¿Sí? La reforma laboral es 1 punto. La bola de intereses el problema que de ya la bola de acumularon son intereses, 10. el problema de la bola de intereses es que En pesos. es que está descalzada tanto del incremento de la recaudación como del Una locura. incremento del PBI. Claro. Si vos tenés 10 puntos de intereses, pero tenés 11 puntos que te crece la recaudación, o tenés una economía que está creciendo, decís, No pasa nada. es pagable. Sí. Pero vos tenés una bola de pesos que se va incrementando, una deuda que se va incrementando, con una recaudación que no solo te cae en términos reales, sino que vos anunciás que vas a resignar más recaudación 3 el puntos próximo de- año. de Por lo aportes tanto, patronales. el Volante dice, ustedes, muchachos, es muy bueno esto porque este es un gobierno que se considera promercado, que negocia con los mercados, vos decís, está parado de los dos lados del mostrador. Pero cuando llega el momento de los bifes, el mercado dice, nosotros nos guiamos por Y las obvio, leyes del mercado. sí, claro. Pero nosotros te queremos, te apoyamos, te acompañamos hasta la puerta del cementerio, pero entra vos solo. Uno lee a los economistas del gobierno, los voceros que tienen en las redes y demás, y dicen, no, lo que pasa es que está aumentando la demanda de dinero y eso va a remonetizar la economía de forma virtuosa, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué ¿Sabés significa pasó? eso? ¿Sabés qué pasó? Eso fue el plan del 2024. Hoy tenemos la tasa de incobrabilidad de los créditos más alta de la historia de la Argentina. Demanda dinero es que haya crédito. Claro. Que la gente quiera consumir. Claro. Que la gente empiece a consumir en lugar de ahorrar. ¿Y Y cómo que lo ese haces ahorro sea en pesos en lugar de comprar dólares. ¿Con cuotas? ¿Cómo es? Con lo que quiera. Puede ser, vos podés consumir vendiendo dólares, como decía Caputo en algún momento, que uses tus dólares, podés consumir no ahorrando y gastándote todos tus ingresos mensuales, o podés consumir tomando un crédito y Tarjeteando. anticipando ingresos futuros. Lo cierto es que hoy no tenés ingreso a la sociedad porque sabemos cómo cayó. No tenés crédito porque tenés la tasa de mora más alta de la historia, por lo tanto esa rueda no se te va a girar. Hay mucha fantasía en lo que está planteando el gobierno. El único matiz que me gustaría incorporar, para debatirlo en tal caso, es que yo creo que sí, efectivamente, todo marcha de acuerdo al plan. Porque es un plan de saqueo. Nunca nadie tuvo duda de eso. Lo digo en referencia a lo que planteaba Nico, que entiendo que lo hacía como una provocación. El plan es un plan de saqueo, no es un plan económico de un gobierno que pretenda, perdón, de un equipo económico. El gobierno y el equipo económico no tienen exactamente el mismo plan.
Caputo ya tiene antecedentes de este tipo de acciones cuando en su momento en la emisión de deuda se favoreció a sí mismo, quedó impune y esa impunidad es la que alimenta este nuevo proceso. Hay una responsabilidad de quienes lo dejaron impune, que es el gobierno que lo sucedió al gobierno de Macri, por haber dejado impune aquellas acciones, porque en definitiva es el que promueve que ahora se repita a otra escala. Sí. No, bueno, ahí hubo un intento. Hubo una causa judicial, sí, ya sé. No, bueno, sí, hubo un intento está de bien. que eso Está bien. avanzara. Bueno, hubo muchos intentos fallidos, ¿no? Sí, no, Qué no. manera yo de fallar, ¿eh? No soy un fan del gobernador Fernández, ya lo pero sé. hubo Yo una digo- causa judicial ahí con una jueza que la durmió. Claro. La misma Y jueza- ¿La jueza dejó de ser jueza? No, ¿la echaron? No, No, la jueza ok. sigue ahí, es Por eso. la jueza María Eugenia Capuchetti que aceleró. Es la misma que después perdió el teléfono del intento de atentado. de Claro, Cristina. aceleró el caso Claro. de Cristina Bueno. y durmió el caso de mucha Caputo. acumulación de fracasos generó un No, gran... pues yo coincido con vos en eso. Lo veo que algo se hizo porque ahí en ese caso la Procuración del Tesoro hizo todo lo que podía hacer. Después, bueno, No, yo digo porque en definitiva en algún momento la taba se va a dar vuelta. Los ciclos históricos son así. Y me parece que hay que tener presente esos problemas para que no se repita, porque si no vivimos en un loop. Fíjate que yo acabo de decir que este mismo plan de saqueo lo ejecutó Martínez Dios, lo ejecutó Cavalli, con matices, ¿no? Con alguna diferencia Ahora, de época. aún- Lo ejecutó Macri. Ahora lo ejecuta Milei. La sucesión de impunidad de cada uno de esos episodios es el que permite que se vuelva a intentar. Ahora, Pero ni aún siquiera le sale de coincidiendo- todo bien el saqueo. Es Porque que- ellos hicieron el Rigi, dice, acá van a venir, se van a llevar todo, y no vinieron. No, No, pero y el hay tema- otro punto. por eso, porque están esperando un poquito más. Aún coincidiendo, perdón, Adri, con Hay la planos distintos de caracterización saqueo. del saqueo, incluso el que solo planea un saqueo que no se agote en 18 meses o en 24 meses. Bueno, Vos querés seguir saqueando 4, 8, 12 años. a eso apuntaba. En general, todos los gobiernos tienen un periodo de rapiña, que es la etapa final. Este arrancó por ahí. Bueno, este es un... claro, no, Este pero arrancó que por está ahí. bien. Yo digo, voy a arrancó eso. por el final. Perdón, Directo al beso. termino con esto, que tiene que ver hasta con un aspecto esotérico. ¿Cuánto es el porcentaje que se determina de transferencia al FAL en el sistema de las empresas? 3%. El 3%. Sí. ¿Saben que lo comentó Lu Espíndola, nuestra compañera del mediodía, cuando yo estaba presentando el tema? Dice, ¿qué fijación que tiene con el 3%? Nos fuimos a fijar en la numerología. Nah. Bueno. Nos fuimos a fijar en la numerología. Ok, a ver. Tiene relación con la me abundancia interesa. económica. ¿El 3? Claro. Y hay también, ahí también. Desarrolle. No, bueno, escuchen a partir de Hay, 12. pero- pero- hay también una cuestión de provocación. De la misma manera le pones fal y rifle a las leches, le pones el 3%. Hay toda una cuestión que bueno, sabe jugar este gobierno si fuese así, si fuese una provocación simbólica, entonces todo marcha de acuerdo al plan. Incluso el proceso de saqueo, hasta en lo simbólico. Digamos, hasta la provocación al ornamental. análisis yo le sumaría una observación. Me parece que es un programa de saqueo, no hay ninguna duda, lo hablamos en alguna oportunidad, pero es también un programa de concentración de la riqueza en el 10% de la sociedad. Y no hay interés en que haya un consumo masivo en la Argentina. Y esto es lo que lo diferencia de otros procesos como el de la dictadura, como el de Cavallo, como el de Macri. Hay una decisión clara de que 70-80% de la sociedad tiene que estar abajo del nivel de pobreza Sí. para ser dominada. Sí. Y eso no se había dado antes. No, por eso. Para mí es una combinación del proceso de saqueo y valorización financiera de Martínez Dios con la pauperización estructural que intentó la convertibilidad. Pero, perdón, a mí me genera Ahora, una duda de esto. sí. ¿Ustedes piensan que Milei quiere ser reelegido en el 27? No tiene nada que ver la no, reelección con está bien. el nivel de ingreso de la no sociedad. tiene nada que ver lo que pretenda Milei con o lo sea que la pretendan de realidad Milei. material no tiene nada que ver con un resultado electoral No, para no, ustedes. yo digo No. que No. eso sería asumir que Milei Hasta es el que ahora, manda. siempre los gobiernos que han aumentado la pobreza han perdido las elecciones. No, y sobre No. todo con una ruptura del contrato de votación de hace muy poco, porque el contrato de votación no era el enriquecimiento del 10% o de un Bueno, si vamos al sector. caso, hace cuánto, menos de un mes ganó una elección cuando todos pensábamos que se tenía que comer una paliza histórica. Bueno, todos pensábamos, somos nosotros, no es toda la sociedad, No, ¿no? había un buen sector de la Hasta el sociedad. gobierno creía que perdía esta que elección. Bueno, está bien, pero eso es una cuestión de expectativa, de encuesta. tenés- Ahora, Pero, Gabriel, vos fijate... ¿vos pensás que
que realmente el tipo quiere deliberadamente aumentar la pobreza y a la vez quiere ganar las elecciones? Pero no es aumentar la pobreza, es volver a estructurar eso la dijo Fer. pauperización del trabajo. Yo creo que este es un gobierno que aplica un programa que va a perjudicar a las mayorías. Dicho eso... No, está perjudicando a la mayoría. No es una opción de futuro. Está perjudicando a las mayorías. Hay una discusión sobre el nivel de pobreza. ¿O ustedes no lo conocen esa discusión? Pero es que pero no importa, digo, tiene que vos ver con pensá eso. cómo bueno, se sí, tiene que comporta ver, el tiene que ver. inmigrante en Estados Unidos, para tener una base. O sea, que el inmigrante en Estados Unidos te pide que levante la barrera de Trump. Votó a Trump, porque no quería que entre nadie más. Estamos adentro. Si hay una conducta de un sector grande de la sociedad que dice, déjame sobrevivir en cualquier condición. Sí. Este es mi estado, yo sobrevivo en este estado. No me lo cambies porque si vos dejás que venga alguien más, voy a perder. Y ese es el razonamiento sobre el cual está construido la teoría de Milei. Milei cree que puede generar una adhesión a un modelo basado en la pobreza. Sí, yo estoy convencido que están convencidos de que pueden ganar elecciones generando pobreza. Pero si a esa pobreza le dan un grado de estabilidad y un grado de seguridad. El modelo peruano. El modelo peruano. Eso igual puede... El modelo chileno. El modelo chileno no cambia. Volvió a ganar la elección un presidente nunca más. De hecho, no llegan al final del... Sí, pero además pienso, más que en el modelo peruano, pienso en un Bolsonaro que tuvo un proceso económico que no fue bueno y terminó perdiendo por Lula por un pelito. El propio Macri sacó 40%. O el propio Macri que se va a remontar. Lo que te digo es, todo presidente aspira a ser popular. Y ¿con quién? ¿Frente a quién? Claro, ¿frente a quién? ¿Frente a quién? Frente al electorado. Bueno, Milei me parece que está más preocupado por ser popular ante otros espectadores que no son ¿vos te parece que el tipo no está conectando con un sector importantísimo de la sociedad con el que nosotros no conectamos? Sí, pero vos ¿qué es lo que quiere él? Y lo que él quiere es quedar bien con los que ve que están por arriba suyo, no con los que están por abajo suyo. También con un sector importante de la sociedad con el que conecta de manera impresionante. Gaby, ahí hay un punto central. Yo estuve viendo, creo que vos tenés encuestas, ¿no? Ahora en un rato bueno, porque ahí es interesante cuando uno ve, no solamente las encuestas, miremos el resultado electoral, ya con el nivel de detalle que podemos ver un resultado electoral después de pasado el tiempo y ver los pliegues. Milei mantiene un nivel de popularidad moderado del 30% de un electorado que fue del 60% del total del padrón. Un poco más del 30. Ahora en un rato nos metemos con el tema de los números. El argumento era un... Pero digo, quiero aprovechar, antes de que se vaya Ari, para repasar un poco los cambios en Arca. Lindo. Porque me parece que es un tema... Y ahora después volvemos a las encuestas, vamos al Congreso. Igual se va a sumar él porque Juan Paso, que es el que se va de Arca, dijo que se va porque quiere volver a la actividad privada, cosa que dudo nunca que se haya se ido fue alguna vez. Claro. Es como el gordo Troilo, dicen que me fui del barrio, pero no ¿cómo? hubo Si siempre estoy decisión de llegando. Paso que no involucrara su actividad privada. Claro. No de la función pública. No da un paso sin... En falso, no dio un paso en falso. En Invernea, que es la empresa que fundó, donde labura entre otros Nicolás Caputo, que no es el primo de Macri, sino que es el hijo de Luis. Sí. Es lo que deben ser las reuniones familiares que dicen Nicolás y se dan vuelta a 3, porque ahora en Navidad. Pero bueno, Nicolás... Que es uno de los que se supone colabora con... No se sabe. Bueno, se supone, por eso digo, se supone porque no tenemos el detalle. ¿no? Aclaremos de eso. ¿Qué hacen los hijos de Caputo? Caputo nos contó que 2 de sus 6 hijos trabajan con él ad honor en el Ministerio de Economía. No aclaró cuáles. Nosotros preguntamos cuáles de los 2 de los 6. Nos contestó que no nos iba a contestar. Se supone que es el del... Y este es uno, Nicolás Caputo. Está interesado en la economía. Sí. No todos los hijos de Caputo están interesados en la economía. Los varones sí, los varones labura uno en estudios de abogados de grandes empresas, otro en Invernea, otro en Balance, en una de las grandes financieras, y tiene 2 hijas más chiquitas que son menores. No, tienen 18, 19 años, son las más chicas. No sabemos cuáles de los hijos de Caputo laburan en el Ministerio de Economía. ¿A qué iba? Juan Paso, que se va de Arca y asume en su lugar a alguien que ya tiene un lugar importante, que es Andrés Vázquez, que es el titular de la DGI, que ya pasó por ese lugar y que tiene un prontuario muy interesante, lo contaba más temprano, pero vale repetirlo, porque... hay una causa muy importante en el Poder Judicial que fue la causa BNP Paribas, que involucró más de $1.000 millones que se fugaban de la Argentina en una cueva que quedaba acá en el edificio Catalinas, en Puerto Madero, lo ubican, son 2 torres lindas. El BNP Paribas tenía unas oficinas legales y 2 pisos más abajo una cueva.
a la vista de todo el mundo, o sea, no era una cueva literal. Y ahí funcionaba ese lugar desde donde se fugaba un montón de guita. Uno de los que fugaba la guita era Andrés Vázquez, que apareció con cuentas en Luxemburgo y en Curazao. Qué bien. Qué sé yo. Curazao juega el Mundial. Sí. No sé si hinchará Andrés Vázquez por Curazao. No creo. Como segundo equipo. Como segundo equipo por ahí, sí. No sé si Luxemburgo clasificó, porque hay medio que juegan todos. Bueno, aparecía en esa causa. Esa causa terminó medio en la nada, porque por un lado se balcanizaron los casos individuales y la causa madre se intentó llegar a un acuerdo y el acuerdo fue boicoteado por Raúl Ple, que es un personaje interesante de Comodoro Pi porque fue el fiscal antilavado. Y estuvo 10 años a cargo de la Fiscalía Antilavado y no encontró lavado de dinero en la Argentina. Un genio. Cuando se fue Ple de la Fiscalía Antilavado, entró el fiscal Gonella, que fue el que investigó el caso BNP Paribas, donde estaba el nuevo titular de la FIP. Ese es uno de sus... No encontrar lavado en la Argentina es como ir a Mundo Marino y no encontrar ningún pez. Claro. Es un país donde va un empresario y dice, no, le compré a mi competencia por 70 palos en efectivo. Sí. Es un país donde hay lavado estructural. Sí, bueno, no sé, el fiscal Ple no encontró nada. Después puso a su hija María Celeste Ple como funcionaria de la UIF durante el gobierno de Macri a investigar desde el Estado. Tampoco encontraron nada. Pero bueno, venía que Andrés Vázquez, el nuevo titular de la FIP, es uno de los involucrados en esa mega causa tremenda que fue el BNP. Y el otro dato lo publicó Hugo Alconadamón en La Nación. Y es que el hombre no solo tenía cuentas en Curazao y en Luxemburgo, sino que parece que tiene departamentos en Miami. O sea, va a hinchar por todos los equipos del Mundial al final. Bueno, tiene dónde parar. Tiene claro. Tiene donde parar, es cierto. Y lo que publicó Alconadamón es que este hombre, que es Andrés Vázquez, pagó los impuestos a su nombre de esos departamentos y no los declaró acá. Recordemos que el gobierno está presentando... O era el encargado del área, o sea, es el encargado Por lo del menos pagó TG. los impuestos, che. Allá. Pagó impuestos en allá no te Estados podés Unidos. hacer el pillo. No, en Estados Unidos no te puedes hacer el pillo. De hecho, de Estados Unidos en general, si te querés ir, te dicen, perfecto, vos te vas, pero tenés que pagar esto, entonces se quedan. Estados Unidos, perdón, esto es interesante para hablarlo porque acá te plantean que no hay otra reforma tributaria posible que no sea bajarle los impuestos a los ricos porque si no se van. Estados Unidos tiene exit tax, es decir, cuando vos querés sacar plata que tenés en Estados Unidos, te cobra por sacarla. Pero además, si vos sos ciudadano norteamericano, no importa dónde tengas tu guita, vos tributás por esa guita en Estados Unidos. Un ciudadano norteamericano que se lleva la plata a Uruguay, como hizo Galperín, sigue pagando por eso a la DGI de Estados Unidos. No se la paga al de Uruguay, o en todo caso después hay convenios para evitar la doble imposición y demás. Bueno, este señor va a ser el que va a estar a cargo de esto, justo en el momento en el cual el gobierno quiere avanzar con el proyecto de, llaman inocencia fiscal. Sí. ¿Se acuerdan que lo presentó José Luis Esper? Sí, lo tenemos, un eso. tipo que tampoco podía explicar de dónde sacaba. Se ve que por eso quería presentarlo. Es todo así, o sea, Esper recibía guita de un narco y presentaba un proyecto que decía que la guita que tenés no tenés que explicarla. No se la vas a tener que explicar a este señor, que es a partir de hoy el titular de la AFIP, siendo él que está involucrado por lo menos en dos, capaz que hay más, una la causa BNP y otra de estas propiedades. ¿No tenían en Miami. uno presentable para Por ahí poner? entra lo más presentable. Pero tiene algo a sí, favor. El más Tiene algo a merituado favor. Claro. un Está pueblo de formado en estas Estados Unidos. Está formado en toda la estructura del Departamento de Estado. Fue al curso de la DEA, fue al curso del IRS, fue a todos los cursos que dicta Estados Sí, Unidos igual, ahí a para cursar funcionarios eso. extranjeros. Bueno, él Sí. estuvo Pero anotado en todas. Hay algo más, y para mí, que tiene que ver con esta lógica de pones un pones un milico a controlar a los milicos, pones un evasor a controlar a los evasores. Claro. Es decir, en cada área pones a autorregular a el toda la sistema. inteligencia. Pones claro. a autorregular el La sistema. parte de controlar te la debo. No, bueno, es que este no es un gobierno que controle, este es un gobierno que piensa que las capacidades estatales de control son algo malo. Sí. Bueno, este señor va a estar a cargo de eso. Mientras hoy aumentaron las categorías del monotributo, no te atrases en pagar el monotributo porque te va a hacer un agujero. Ahora, si tenés $100.000 y los querés decir que... Escuchame, o sea, antes de que te vayas, me había Sí. prometido la declaración jurada de Taylor Swift y de Lucas Liach. lo de Taylor Swift me pareció espectacular. Los iba escuchando Y ayer. repartió ganancias. Sí, 197 millones de dólares. Peronistas. En su equipo de trabajo. En su equipo de trabajo. En su equipo de trabajo 100 y- lucas verdes para cada uno. Y les Escuchá. daba y los tipos, claro, se largaban a llorar. De repente se las daba cash. les daba les escribió una cartita a cada uno. Bien.
No, Cash me parece que no. Pero Eso- los eso hacía solamente- pasar a una oficina y estaba No. grabado cada encuentro. Estaban No, ahí no. todos, Sí. entonces les hacía una cartita así. No, fue como- una sola cartita, que Está hizo bien, leer pero a uno en hizo, representación de le todos. puso, qué sé 100 yo, para cada uno. y le dio un papelito, tomá. Dámelo. Acá tenés $100.000, Gaby. Acá no tengo nada. Están en Miami. No, a Taylor la bancamos. Taylor, Sí. es Taylor casi- peleó con Trump. Claro, en su sí, momento. sí. Está bien, está bien. sí. Me permiten estaba pensando en el siguiente loop mientras lo escuchaba Ari. Hable de Taylor ¿Estás Swift. ansioso? No, Andrés Vázquez hasta ahora conducía la DGI, que es quien lleva adelante la causa contra Tobillino, ¿no? Sí. Bueno, entonces, fíjate este loop. Andrés Vázquez, que tiene una causa abierta por lavado y evasión, denuncia a Tobillino por lavado y evasión, que denuncia a Patricia Bullrich porque lavado el y hijo está evasión. acusado de lavado y evasión. Mm. Quien debería investigar esta causa es el fiscal Tayano. Una de estas causas es el fiscal Tayano, cuyo hijo trabaja, hasta hace poco tiempo, trabajaba con Ritondo, que también tiene una causa abierta por lavado y evasión. Tenemos que hacer, viste que los brasileños dicen orden y progreso en la No, bandera. yo Nosotros, lo que digo es que me parece lavado que y lo que evasión. muestra es toda esta secuencia de episodios es la degradación de la Argentina en términos no solamente institucionales. Sin dudas. Entonces, revertir esto va a llevar mucho esfuerzo. Si es que hay intención de hacerlo. Yo quiero creer que sí, porque por eso me levanto todos los días con la esperanza Y de sí. que haya intención de revertir Y esto. sí. Pero no va a ocurrir ni por generación espontánea, ni porque la sociedad se canse, porque la sociedad ya se cansó. Y la manifestación de ese hartazgo es Milei. Digo esto para retomar lo que charlamos hace un ratito con Gaby. ¿Por qué Milei todavía conecta con ese sector? Porque hay un sector de la sociedad que ya está harta, cansada, hastiada. Se tiene que pagar el puchero. Le sobran 15 días al sueldo, todos los meses. Y encima le exigimos que se ponga al frente de la lucha, porque un poco cuando vos escuchás a los dirigentes, la exigencia es, bueno, pero la gente es la que tiene que salir. ¡Ah, loco, vos cobrás para eso! Ya la gente bastante tiene que pagar el subte, el tren, el colectivo para ir a laburar para que no le alcance el sueldo y encima le estamos exigiendo que se ponga al frente de la lucha. Me parece... Y además se tiene que fumar este tipo de espectáculos como el que yo acabo de contar. 5 personas que se denuncian entre sí, la escena de Pulp Fiction que ya hemos mencionado varias veces, Perros de la calle. todos disparándose, todos apuntándose con ruido de unos a lavado otros. y evasión, todos, desde el que lo tiene que perseguir, el otro que es fiscal, el otro que es el tesorero de la AFA, todos. Bueno, es imposible no pensar en que Milei va a mantener cierta conexión con la gente harta hasta que se harte también de Milei. Y ojo que a la vuelta de la esquina lo que acecha es el que se vayan todos, Sí, claro. no es el vengan los de antes. Que No, hay está gente claro. que sueña con eso, ¿no? Vengan, no va a pasar eso, ¿eh? No hay ninguna posibilidad de que pase eso. No, Y ahí aparece pero por eso le afectó tanto a Milei cuando salió lo del 3%, ¿no? Porque ahí Pero quedó lo él repitió, también. mirá, lo que decía Lantos, lo repite de manera simbólica. Pero es por Sí. esto, mientras te sientas impune, seguís repitiendo esas conductas. Perdón. Yo creo que cuando bajó ese escándalo, Milei volvió a recuperar. En cuanto vuelva a aparecer ahí, el tema es que el tipo pueda seguir con su estilo anticasta. Esto que sale a las provincias, se mezcla con la gente con un megáfono, como esta cosa de trinchera contra el establishment, eso le funciona, sin duda le funciona, aunque el discurso sea totalmente contrario. No ¿no? es el único político que puede hacer eso. Creo que Axel lo hace también. Vos contabas, Gaby, en la nota del fin de semana, también que hay un plan de Sí, mantener conexión mano a mano con, ¿no? De Armado construcción territorial. federal con visitas al territorio. Claro, sí. me parece que hay otros dirigentes que lo pueden hacer. Lo hacen de manera distinta, diferenciada, pero yo insisto, el problema no es ese tipo de vínculo, esa representación territorial, la capilaridad de la que tanto se habla, sino que eso se va achicando. El resultado electoral y las encuestas marcan que lo de Milei es bastante modesto si uno lo contrapone a la posición hegemónica que parece tener Milei en la política argentina. Me da la sensación que son más los dirigentes queriendo que haya un hegemón, los dirigentes de todo el sistema político, queriendo que haya un hegemón porque eso los ordena,
también a la oposición, digamos, queriendo que haya alguien muy poderoso, que efectivamente Milei sea una persona muy poderosa. A mí, habiendo hecho el ajuste más grande de la historia como el que hizo, me llama la atención ese apoyo que podemos calificar de modesto, porque lo votó el 40, menos la gente que no fue, es un 30 y pico. De todas formas, me parece sorprendente que habiendo hecho el ajuste que hizo y la política económica que hizo, gane las elecciones de medio término. Me sorprende a mí, sinceramente. Tenemos algunas encuestas para compartir. Porque ya parece haber pasado esas primeras semanitas después de la elección donde parecía que Milei me dio un 80 era rubio y ojos celestes. Ahora se vuelve a calmar un poco las aguas y se puede... ¿Cómo? Qué hegemónico. Bueno, Bueno, así se él se ve a sí mismo. Así se definió el menemismo, ¿no? No, y él Alto rubio, cuando ojos vos celestes. ves las fotos que publica, se toca con Photoshop para estirarse. Rubio no, pero aparte de ojos celestes y altos sí. de las tres características que enumera Lantos, a él solamente le falta la de un 80. Es rubio y de ojos celestes, o sea que más son... A vos mismo te digo. Yo no soy ni rubio. Sos medio rubión. Sos medio rubión, medio castaño claro. Bueno, un cóctel de encuesta simplemente para tener un acercamiento a lo que puede ser este fin de año, principios del año que viene. Vamos con la placa 1. Esta es una encuesta de proyección de Santiago Giorgetta. Le preguntan a la gente cuál es su tema de mayor preocupación en este momento, cuáles son los temas que más le preocupan. Fíjate, el 49,9%, los bajos ingresos personales familiares, 49,9%. La inflación quedó bastante por debajo, aparece en el cuarto lugar con 31,1%. Si bien nosotros le damos manija a ese tema, porque hace 6 meses que viene subiendo, todavía no ocupa el top 3 inflación, bajó bastante. En el segundo lugar, la inseguridad del delito. Atención con esto, que bueno, es un tema que siempre está entre las principales 3 preocupaciones. Acá yo lo que digo es, el gobierno tiene un discurso mentiroso, hipócrita, cínico sobre la inseguridad. Pero tiene un discurso. Sí, claro. Que el peronismo no lo tiene. Sí, sí, sí. Porque el Ministerio de Seguridad yo le pondría Ministerio del Discurso. Y por ahí la verdad que la gestión de Patricia Bullrich es espectacular. Y es algo que se aplica en realidad a muchos ámbitos, porque es lo que hablamos muchas veces acá. El gobierno en su discurso reconoce la precariedad de las cosas y lo mal que está todo. Y en todo caso dice, bueno, si te pones de mi lado vas a estar de los ganadores en esta ley de la selva. Y del otro lado lo que se ve es bueno, defendamos lo que queda, se puede estar peor, ¿no? Sí, no, a veces silencia. Sí, a veces ni siquiera eso, sí. Vamos a dar una segunda placa de proyección de Santiago Giorgetta que es el contraste, ¿no? Para profundizar, perdón, esta preocupación por los ingresos. Le preguntan a la gente, durante el último mes, ¿tuviste que pedir dinero prestado para cubrir los gastos de tu hogar? Más del 50%, el 58% responde que sí. Lo que tenemos es el desagregado. Sí pedimos dinero a familiares y amigos, 16%. Sí utilizamos la tarjeta de crédito pagando el mínimo de las cuotas o cuotas, casi 15%. Sí pedimos dinero a un banco, 11,4%. Sí pedimos dinero a una 8,2%. Sí pedimos préstamos en Mercado Pago, que acá te arruinan con los intereses y utilizamos las cuotas, 7,5%. Si lo sumás todo, eso te da redondeando el 58%. Y hay una tercera placa de proyección, que por eso les digo que para marcar el contraste, ¿a qué espacio elegirías si hoy hubiera elecciones nacionales? Casi 39%, la libertad avanza. Contra un Fuerza Patria que está en 33,3. Mantiene, digamos, un más poco o los menos números es de el resultado electoral. Y un PRO que subsiste, ¿no? Sumar Se le en una suma. polarización, claro. Por supuesto que se le suma, y en un escenario de balotaje, Provincias Unidas, claro. se le suma también. Esa frase que ya se popularizó de Pablo Semán, ¿no tienen contra quién perder? Puede ser. Ahora, si analizás los porcentajes, el 58% dice que le tuvo que pedir guita a alguien. Bueno, hay un 42% que no. Incluso cuando miden positiva y negativa de Milei, sigue teniendo más negativa que positiva. Pero hay una positiva ahí rondando el 40% que es muy firme y tiene que ver también con el resultado electoral. Vamos ahora a la encuesta de pulso de Juan Adaro. Arranquemos así como está, por la placa número 4. ¿Qué sentimiento caracteriza mejor a su estado de ánimo en este momento? Esperanza, optimismo, alegría, arranca primero, atención. Bien. 35,7% frente a
Otros sentimientos negativos como incertidumbre, 21,3, tristeza, angustia, 15,7, bronca, enojo, 11,5. Quizás si lo sumas todo. Claro, acá pasa al revés de lo que pasaba en el de político, que decís, bueno, a este voto de La Libertad Avanza se le suma quizás el del PRO, el de Provincias Unidas. Acá tenés un 35,7 de positivo y después distintas variables de negativo que la incertidumbre es un poco neutral. Ponele. Y sí, ahí, yo creo que a la gente no le gusta vivir con incertidumbre. No, es verdad. Pero eso. tampoco venías de la no incertidumbre. Claro. Sí. Una más de Juan Adaro. ¿Quién es el principal responsable? Esta me vuelve loco. Que esto lo hace siempre Juan Adaro, Pulso, que muestra el peso de la herencia. Sí. Todavía hay peso de la herencia, del efecto herencia. ¿Quién es el principal responsable de la situación económica actual del país, situación negativa? Si hacemos, miremos la torta. 44,6% dice el gobierno anterior. Todavía, pasados 2 años de gobierno. Sí. ¿Y ahí hay herencia o hay gorilismo? La culpa es del peronismo. Puede no importa ser. si gobernó el anterior o todos los anteriores. Puede ser que esto, me parece que incluye. Si lo desagregás por a quién votaste, te desnude ese dato. ¿Quién es el principal responsable? Solamente el 40,5% dice Milei. Hay un 15% que dice no sé. Tengo 2 más para compartir, 3 más de Moiguer. Que es otra consultora. ¿El sueldo no alcanza? ¿El sueldo alcanza o no? Y vos fijate, redondeando entre las distintas categorías, hay un 62,8% que dice que el sueldo no le alcanza y un 33,7% que dice que sí, que el sueldo le alcanza con lo justo, o le alcanza y puede ahorrar, pero le alcanza. Bueno, acá tenés casi 2/3 de la sociedad diciendo no me alcanza la pero guita. una parte de esos 2/3 le echa la culpa a otros gobiernos. También, sí. Se ve mucho en esos testimonios. Nosotros lo hacemos a la noche, muchos programas lo hacen, de gente opinando en las estaciones de trenes o por la calle, diciendo la cosa está mal, pero banco al gobierno de Milei. Todavía se ve eso. Sí. Todavía se ve eso. Aún vamos a una placa más de Moiguer sobre consumo. Fíjate, sobre expectativas. El presente se vuelve más positivo y mejoran las expectativas, dice Moiguer, palabras que describen la situación del país. Bonanza, esperanza, estabilidad, crecimiento va a un 42%. Sí. Recesión, crisis, inestabilidad, 25% si no le va mal. Y esto es noviembre. Después del triunfo electoral de Milei, hay un rebrote de la esperanza en un sector de la sociedad, esto siempre tomándolo con pinzas, son encuestas. Vamos a ver qué pasa, ¿no?, a lo largo de 2026, cuando la inflación ya se consolida arriba del 2% mensual todos los meses, si empieza a tener o no impacto. En el pasado una inflación de 2,5 era desestabilizadora. Vamos a ver si en este proceso... Un poco eso y un poco la tolerancia al ajuste sobre el ajuste sobre el ajuste, ¿no? Sí, porque yo creo que no es lo mismo a los 2 años que a los 4 años. Claro, está claro. ¿No? Vos te podés, o un sector de la sociedad se está bancando una situación económica negativa y mantiene el apoyo y mantiene una expectativa, porque todavía van 2 años y todavía está muy fresco el fracaso del Frente de Todos. Sí. Habrá que ver si esto sigue así, ¿no? Bien. Fer, ¿hubo novedades en los primeros minutos ya de actividad en el mercado después de los anuncios de ayer? ¿Cuál fue la reacción? En principio, lo que se pudo observar es al Banco Central bloqueando cualquier posibilidad de que el dólar se dispare ahora. ¿Cómo es eso? Recibieron los ATN, como mostrabas, y los que después vamos a ver, porque anoche, cuando se habían un poco empantanado las negociaciones, apareció el proyecto de ley de glaciares. Sí. Que es algo que estas provincias del norte están esperando, porque imaginan que con esa reforma van a llegar inversiones en el tema minero. A ver, se conformó, decíamos, la Comisión de Presupuesto, con mayoría de Libertad Avanza. Está con la presidencia de Berti Venegas Lynch, de nuevo confirmado. Recordemos que en su momento reemplazó a Esper y ahora quedó confirmado
sí como presidente de la Comisión de Presupuesto, que decía, bueno, estamos conversando con la oposición amiga para ver si lo sacamos. Lo que decían los gobernadores, o por lo menos los diputados de las provincias dialoguistas, es que no nos están dando mucho en este proyecto de presupuesto. Por ahora no. Prácticamente nada. Y bueno, no les quitan. no les quitan, sí, claro. Muy poco de obra pública, prácticamente nada. El tema que vienen discutiendo desde hace años, las 13 provincias que no traspasaron sus cajas previsionales, nada. Cero. Impuesto a los combustibles. Nada, bueno. O sea que se van a oponer y van a votar en contra. No. Ah, ok. Pero van a tratar de negociar hasta el último momento. Ayer decían, bueno, la verdad que esto así como está, no nos están dando nada. Hablaron con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. No, esto no. El déficit no se negocia, el déficit cero, eso va a permanecer. Así que veremos, va a haber negociaciones seguramente hasta último momento. Y apareció el caramelo de la ley de glaciares, ¿no? Claro. Anoche el gobierno puso eso, sabiendo que de esa manera estos gobernadores tal vez apoyen. Escuchamos en el tape 1 a Venegas Lynch comentando sobre las expectativas de... dice que está trabajando de sol a sol. No sé si es esta semana del año, me parece, la que le toca trabajar. A ver. De 11 de la mañana, 11:30. El gobierno nacional, restricciones presupuestarias, y el presupuesto lo ha presionado durante los últimos 3 años para que gaste más, despilfarre. Entonces estamos acostumbrados, y por eso se aprobaban siempre los presupuestos, a que el gobierno nacional compra voluntades de gobernadores que se tomaban el avión sanitario para pedir cosas, y lo que tenía era... no tenían restricciones presupuestarias, entonces emitían más impuestos, más deuda, y todo era a costa de la espalda de la gente que estamos pagando ahora. Entonces me parece que el orden es vital, y la Argentina se merece también como tema de marcos institucionales tener un presupuesto. ¿Es consciente usted que solamente quedan 10 días hábiles de acá al 30? No hay mucho tiempo. Sí, por eso estamos a contrarreloj. Claro. No hay mucho tiempo, pero es la ventana de tiempo sugerida en estas extraordinarias, y esperamos lograrlo. Estamos trabajando de sol a sol y charlando también con la oposición amiga, por así decirlo, la más dialoguista, la que no es corrosiva, que ni siquiera ve los proyectos y quiere romper todo, y en definitiva ha tenido mucho protagonismo en 2025, que todo lo que tenía que validar el Congreso, que venía del Ejecutivo, lo rompía todo. Qué bien parado los deja a los opositores que van a votar, ¿no? Sí, aparte dice los gobernadores, antes despilfarraban. Eso decía, antes viajaban en aviones sanitarios. Me emociona el gesto de Jaldo de tomarse un micro para venir a Buenos Aires a sentarse en una reunión con Santilli. Sí. No sé qué se piensa a Berti Venegas. O el presidente que viajó a Noruega el otro día para nada, ni una foto se sacó, ¿no? Pero fue un avión que pagamos todos. Fue en clase económica. Ah, fue en clase económica en su propio avión. Bueno, por la paz, Fer, no te olvides. Es por la paz, sí. Pero había un episodio del kirchnerismo, ¿no? De avión sanitario, de que Santa Cruz le puso una votación. ¿Fue la del divorcio? En la del matrimonio igualitario. Sí. Claro, divorcio, digo yo. La de divorcio de la época de Alfonsín. No, la de matrimonio igualitario, sí. La cuestión es que veremos cómo sale hoy. Todo indica que van a tener dictamen. Bueno, hay una discusión dentro de Unión por la Patria, que decir. A ver. Porque hace 2 años que no hay presupuesto. Dice, si hay un tercer año de prórroga de presupuesto, cualquier cosa. Ya o sea, no existe. Caputo hace lo que quiere. Entonces, de alguna manera, hay que aprobar el presupuesto. Y que haya una hoja de ruta en el cual podamos seguir qué es lo que va a hacer el gobierno. Obviamente, Unión por la Patria no va a votar este presupuesto, va a tener su propio dictamen de minoría, pero hay muchos que dicen tiene que salir el presupuesto que mandó el gobierno porque no se puede prorrogar 3 años, ¿no? En todo caso, si hay que concentrar el esfuerzo en frenar, que sea la ley de reforma que viene a continuación y no esta ley de presupuesto, que además sabemos que salga lo que salga, mi ley va a hacer lo que quiera. La verdad es que es eso también, ¿no?
Sí, ya sí. no se ha caracterizado por cumplir, por ejemplo, las readecuaciones de partidas que se votaron 2 veces en cada cámara. Es todo también. La discusión pareciera ser hasta qué punto sirve o no sostener una farsa que todos saben que detrás. Sí, aparte prácticamente no le cambiaron nada a lo que mandó Caputo. Pareciera ser que igual el gobierno no se encontró el punto débil, ¿no? Decía Perón que la víscera más sensible es el bolsillo. No estamos hablando de los presupuestos de las provincias, sino del bolsillo literal de muchos gobernadores que tienen negocios personales asociados a... Tardó 1 hora, pero llegó, ¿eh? No, bueno, el argumento. No, si quieren pulsar con el dedo, que estoy al lado de la ventana, está pulsar con el dedo a ver si funciona, pero en general no pasa. A ver, el gobierno está planteando la ley de glaciares, que es un negocio para determinado grupo de provincias y de gobernadores. Entiendo que, como dice el documento del Consejo de Mayo, está negociando también incorporar a sesiones extraordinarias, ahora o a partir de febrero, la reforma de la ley de manejo del fuego, que es un reclamo de los gobernadores de las provincias del centro y patagónicas, que tienen negocios inmobiliarios. Es decir que me parece que el gobierno, con estas legislaciones que van a provocar un pasivo ambiental extraordinario, un daño para varias generaciones de argentinos, pero probablemente contribuya al crecimiento patrimonial de algunos funcionarios, con eso va a lograr algunas voluntades. Y vuelvo a lo que hablábamos antes. Esta Argentina está muy degradada. Ayer, no sé si vieron la imagen, perdón, me río por no llorar, vieron la imagen de los legisladores entrantes que participaron de oyentes en las comisiones. Gaby y Fer deben tener también experiencia de otros periodos, donde cuando entra un nuevo legislador se los convoca a las comisiones para que vayan de oyentes, para que aprendan cómo funciona una comisión. La imagen se centró en Tronco, naturalmente, que fue a la comisión. La sensación que transmitía el Tronco era de un sapo de otro pozo. Él mismo, como decir, ¿qué hago acá? Y está bien, yo no tengo ningún problema con que las personas que no tengan formación académica, no me parece, es la casa del pueblo, se supone que los legisladores, cuanto más cerca a la vida cotidiana de las personas estén, mejor. Quizá Tronco no se revele como un extraordinario legislador, no lo sé. Lo que yo digo es que daría la sensación de que la degradación de la Argentina en todos los planos involucra también este tipo de negociaciones que no parecieran ser edificantes. Son negociaciones más bien bastante pedestres, ordinarias, patrimoniales, pensando en el futuro de 2 o 3 generaciones de la familia, de quien negocia, y no del conjunto de la población a la que representan. Esto es parte del problema. Sí. Podemos no mencionarlo, pues yo sé que hay gente que no le gusta escuchar estas cosas de la política. Podemos no mencionarlo, pero va a seguir pasando igual. O sea, que no lo mencionemos no impide que ocurra. Entonces, bueno, el único aporte que nosotros como comunicadores, hasta tanto se derogue el estatuto del periodista y ya no tengamos ni siquiera una protección para poder mencionar algunas cosas incómodas, hasta tanto eso no ocurra, bueno, lo mínimo que nosotros podemos aportar es incomodar un poquito. Decir, claro, che, miren, acá lo que se está negociando no es el bienestar. Con las excepciones, por supuesto que hay excepciones. Esto del manejo del fuego lo denuncia la ministra Villar, si no me equivoco, de la provincia de Buenos Aires. Así es. Bueno, hay excepciones, por supuesto que hay excepciones. Las excepciones son las que confirman la regla, ¿no? Ayer estuvo el triunvirato de la CGT con un grupo de diputados de Unión por la Patria. Y una de las cosas que charlaron ahí, que la CGT decía que iba a intentar que se les arme paquete a los gobernadores, ¿no? Ustedes me aprueban el presupuesto o les votamos algo en el presupuesto, la ley de glaciares, qué sé yo, y ustedes nos aprueban la reforma laboral. Claro. Eso es lo que la CGT dice, tenemos que impedir de la manera que sea. Hay que explicarle a los gobernadores que una cosa es una cosa y que otra cosa... El tema del manejo del fuego, es una ley que reclaman la reforma de la ley de manejo. Es la que prohíbe que se utilicen los terrenos que sufren incendios durante 30 años para hacer, por ejemplo, emprendimientos inmobiliarios, porque lo que pasaba es que muchos incendios que supuestamente eran accidentales eran provocados por los desarrolladores para liberar esos terrenos. Dos gobernadores interesadísimos en que esta ley se reforme. Frigerio
3, me sumaste uno. Ok. Iba a mencionar a Puyaro y a Beretilneck, Bueno, pero está bien. Frigerio sumar a está también ahí Lo que muy pasa es que interesado Frigerio yo en lo el tengo tema. entre los que se colaboran encima. Claro, digamos. también. Puyaro lo mismo, se colabora encima. Beretilneck se muere de ganas, no tiene mucho para aportar, pero algo tiene. Pero yo lo digo que no son solamente que van a aportar lo que tienen, van a militar los aportes de otros. O sea, van a trabajar ahí en los ámbitos donde ellos participan. Yo qué sé, Puyaro es una voz de peso en aquello que se denominó Provincias Unidas. Hoy no sé si tiene denominación. Pero bueno, es un club de gobernadores del centro que se siguen juntando. Sí. Y tiene cierta territorialidad, ¿no?, validada por el proceso electoral. Hago un paréntesis y volvemos ahí con Fer a redondear esto que estabas contando, pero hace un rato nada más se conoció una noticia que tiene que ver con el fallecimiento de un soldado de 21 años en la Quinta de Olivos, lo cual obviamente llama muchísimo la atención. En 10 minutos vamos a estar hablando con Jonathan Eguier, que nos va a contar todos los detalles, quizás un par de minutos menos, está terminando de averiguar todos los detalles para enterarnos de esto. También en un rato se espera la llegada de Kast a la Casa Rosada, donde se va a reunir con Milei, también lo podemos ampliar en un rato, pero... Y mientras podemos escuchar al ministro Caputo. ¿Habló Está Caputo? preocupado por la deuda, sí. Y mirá el lugar donde habló, ¿Dónde habló? Muy interesante, te lo dejo para que lo observes. A ver... Lamentablemente estos son los momentos donde hay que ver para entender, ¿no? Digamos, eliminando la dependencia argentina de Wall Street, ir pagándole cada vez más a Wall Street. Hoy la realidad, yo lo que veo es que vos pensás, Argentina tiene 25 puntos de deuda con el mercado, 25 puntos de deuda sobre producto, de los cuales 13 son en pesos, 12 son en dólares. A precios de mercado están más o menos en 10. Y si de esos 10 puntos decimos, bueno, ¿cuánto tiene Wall Street? No llega a 4 o 5 puntos. Claro. Entonces, lo que yo creo que Argentina necesita como país es también ser un país más normal en esto. Ningún país depende tanto de Wall Street. Vos fijate, cuando se abre una ventanita, ya van todas las provincias, las empresas, todo es Wall Street. ¿Por qué? Porque no hay un mercado de capitales desarrollado acá. Otra de las genialidades que fue destruir el mercado de capitales, nos pasamos 70 años combatiendo el capital y fustigando... ¿Sabes qué fue lo que destruyó el mercado de capitales en Argentina? El reperfilamiento. El reperfilamiento de las letras en dólares que hizo esta gente. Sí. Aclaro a la gente que lo está siguiendo por radio que Caputo está diciendo esto frente a un árbol de Navidad hecho de ositos de peluche rosados. Y no me drogué antes de venir. Le juro que es así, Es un canal de streaming que reúne a influencers más top de Punta del Este. Mirá vos. Y muchos peluches rosados. Fer, perdón, te interrumpimos. Esto, perdón, No, es acá, la casa es de acá. Pero se reúne influencers de Punta del Este. Eleonora Cole. Bueno, Fer, ahora vamos a Casa Rosada y después venimos a redondear lo que va a pasar en el Congreso mañana y pasado. Jonathan Eguier, ¿cómo va todo? Nico Lantos y todo el equipo del Pase, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, acá estamos. A ver, estoy tratando de recoger la mayor información posible en estos minutos con respecto a este soldado que apareció muerto en la Quinta de Olivos. Es una noticia realmente choqueante porque es fuerte realmente. A ver, dos datos que a mí, que ya es para tirarlo y me llama mucho la atención. Primero, me confirman que fue un balazo. O sea, que no es que se murió por un paro cardíaco. Fue una muerte violenta. No, a ver... no sé, a ver, violenta es si violentó con alguien, eso no lo sé, no sé si violentó con alguien. Puede ser violenta, puede ser una autoagresión también. Puede ser autoinfligida, pero es violenta. Se lo considera muerte violenta. Bueno, hay un tiro, o sea, me confirmaron acá que se murió por un tiro. Acá, a ver, lo voy a decir de la manera más sencilla y tranquila posible. Creen que fue él mismo, o sea, que el soldado... muerto fue él mismo, que el tiro sale de él. Esto son las primeras informaciones que recabo acá adentro. E insisto, es información preliminar, va de a poco, esto es muy reciente, por eso quiero ser bastante responsable, claro. porque hay que ser muy cuidadoso, es una noticia. Sí, es una noticia muy jodida que aparte puede despertar un montón de hipótesis a las cuales yo por ahora no abonaría ninguno. Esto lo está investigando la jueza Sandra Arroyo Salgado.
porque es de la zona, digamos, la jueza Sí, es la de jurisdicción. la zona de la jurisdicción de la jueza, por eso le tocó a Sandra Arroyo Salgado. Se está investigando la muerte de este soldado, hay que ver cómo va avanzando la investigación. Insisto, obviamente esto va a generar un montón de hipótesis, a la cual no quiero abonar ninguna ni sumarme a ninguna. Me dijeron que el soldado cuidaba una garita de seguridad más próxima a la quinta es muy grande, la quinta de Olivos, más próxima a la calle Maipú, sería del otro lado, o sea, recordemos que está la calle Libertador y la calle Maipú, ahí en la quinta de Olivos. Bueno, es una garita de seguridad más próxima a la parte de la avenida Maipú, o sea, al sector más cercano a esa avenida. Esas son las primeras informaciones, hay que ver cómo se va desarrollando la investigación, pero a mí me pareció fuerte que me confirmen esto, que fue un tiro. Insisto, hay que ver qué pasa, cómo fue, de dónde salió y demás. La investigación va a ser si había algún tipo de problemas con algún compañero, si tenía algún tipo de problemas personales esta persona, si sabía algo que nadie sabía también, si vio cosas dentro de la quinta que nadie sabía. No sé, son un montón de hipótesis que seguramente estarán arriba de la mesa de investigación. Va a ser una investigación larga y complicada, me imagino, así que habrá que ver que nos enteraremos minuto a minuto, pero quería decir esto como primera información porque entiendo que están todos los portales de noticias y los programas de televisión. Son las primeras informaciones, por lo menos que obtuve yo, de fuentes muy importantes del gobierno. Así que hay que ver cómo va madurando esto. Bien, te hago una pregunta más ya que te tenemos ahí y para retomar con esto lo que veníamos charlando con Fer Sibeira acá sobre lo que va a pasar en los próximos días en el Congreso. ¿El gobierno está optimista tanto con el presupuesto como con la reforma laboral o todavía cree que puede haber un suspenso ahí? No, está optimista con una de las partes de las reformas y de los proyectos enviados. Con el presupuesto claramente está optimista, está muy optimista, te diría, con el presupuesto. Yo creo que le cabe la razón al gobierno con el tema del presupuesto. Me parece que no va a tener muchas dificultades, no creo que tenga muchas dificultades para aprobar el presupuesto. Algunas de las otras leyes, me parece que con la reforma laboral se le va a complicar. Acá no son optimistas con la reforma laboral, saben que se les viene, momentos complicados de mucha disputa pública y también en las calles. A mí el otro día ya me descartaban que se vaya a aprobar en diciembre la reforma laboral, que tenga media sanción en diciembre. Acá ya creen que no llegan. Ya creen que no llegan en el Senado a meter la reforma laboral en diciembre. O sea que se podría patear para la segunda quincena de enero. Bien. Eso es un poco más complicado. Recordemos que el gobierno tiene crédito por la victoria electoral, que se podría decir que está en un buen momento de imagen positiva, Milei, tal vez uno de los mejores de que arrancó la gestión. El gobierno quiere aprovechar eso claramente, pero si no será una discusión para más adelante. Hay muchos líos burocráticos, muchas trabas, y aparte la verdad es que el poroteo todavía no está tan claro. El gobierno tampoco quiere sentarse, bajar al Senado y que lo rechacen la media sanción. Más vale. Yo el otro día lo contaba un poco más largo. A ver, falta decidir la cantidad de oradores, de expositores para la reforma laboral. Hay algunos que piden más de 100 expositores. Hay que ver cómo se decide el armado de las comisiones. Y insisto, el poroteo, convencer. Estamos hablando de una reforma laboral acá. En el año 2000 pasaron cosas heavy, con el tema de las leyes laborales y demás. Recordamos que hubo bolsos dando vueltas en el año 2000. Todo lo que es siempre laboral es un lío. Ayer vimos una página oscura con lo que le pasó a Jerónimo, uno de los cosecretarios generales de la CGT. Se vienen momentos ásperos y ya lo empezamos a ver con lo que pasó. Me parece que lo de Jerónimo es un antecedente, que le fueron a romper todo el sindicato. Eso es lo que se está debatiendo ahora. No va a ser fácil para el gobierno, no va a ser fácil para cualquier senador o diputado levantar la manito para reventar a los trabajadores y votar una reforma laboral esclavizante. Así que no va a ser fácil para el gobierno. En el gobierno empiezan a darse cuenta de esto. Y a mí me decían, insisto, están acá casi convencidos de que en diciembre no va a haber media sanción. Y eso es un problema, porque cuanto más se demora, peor para Milei. Milei debería sacar ahora mismo las leyes más difíciles. Recién Luis Caputo, la colega, estuvo en este stream que estábamos viendo recién, y le preguntaron sobre los jubilados, que es algo que yo vengo contando, que desde que viene no va a haber aumento para los jubilados, más allá de la pauta inflacionaria. Luis Caputo confirmó esta información, es una pregunta que le hizo la colega Josefina Godoy Martínez, y donde él dice, primero tenemos que resolver lo laboral y lo tributario. Recién ahí vamos a ver qué hacemos con los jubilados. Es un poco lo que me decían a mí hace algunas semanas. Tal vez en 2027 pueda haber algo si es que se da finalmente la reforma previsional.
pero el gobierno tiene como prioridad total tratar de sacar la reforma laboral para ir por eso, para ir por la reforma provisional, que es lo que más le importa al gobierno. Al final de la historia es ese. Bien, Jonathan, gracias por la información y seguiremos atentos. Obviamente, si hay novedades sobre lo que sucedió en la Quinta de Olivos, vas a estar comunicándote en un rato con Verdades Afiladas o con toda la continuidad del Destape. Gran abrazo. Abrazo grande. Bien, Fer, para terminar de redondear, así pasamos un par de temas que nos quedan en estos últimos minutos. Tu información esto es parecida a lo que decía Jonathan. Sí, esto que decía es importante, ¿no? Otra de las cosas que charlaba ayer lo de la CGT con los diputados de Unión por la Patria era esto, que cuanto más se estirara, eran conscientes que más difícil iba a resultar al gobierno aprobar la reforma laboral. Si esto pasaba para febrero o marzo, como ya están pensando, otro puede ser el cantar. Imaginan otra situación social. Todos estos despidos que está viendo ahora, bueno, iban a convertirse en un caldo de cultivo, y también importante la movilización del jueves. Te completo diciendo que además de presupuesto, que esto sí es más probable que hoy salga el dictamen, en legislación penal, la comisión ya empezaron a tratar los otros dos proyectos que quiere el gobierno. Inocencia fiscal, que es esto del blanqueo que en su momento presentó José Luis Esper, justamente. La oposición dice que es una especie de blanqueo permanente y quiere votar el gobierno. Y el otro compromiso fiscal, que es una ley que dice no se puede votar un presupuesto deficitario. El déficit cero, básicamente la ley de déficit cero. Claro, y que cuando se apruebe una ley tiene que estar determinado de dónde va a salir los recursos, si no esa ley no se pone en vigencia. Bueno. Obviamente de la oposición está diciendo, no, bueno, eso hay que discutirlo más, tiene que pasar por otras comisiones. Yo creo que esa es muy difícil. La inocencia fiscal tal vez salga, pero bueno, eso se está discutiendo en este momento ahora en la Cámara de Diputados. Bien, Giselle, ¿hubo novedades sobre ese caso que hubo en una universidad donde quisieron censurar a un docente por hablar, por exponer sobre el índice de abuelidad? Sí, exactamente. Hace algunas semanas en el destapeweb.com nuestra compañera Nora Bar daba a conocer este hecho de censura de contenidos científicos. Estamos discutiendo si podemos o no hablar de ciencia en nuestro país. Y hay novedades. Esto tiene que ver con el índice de abuelidad, que es una fórmula que distintos científicos con las abuelas de Plaza de Mayo encontraron que ante una generación víctima de la desaparición forzada se puede establecer o descartar el vínculo entre abuela y nieto, ¿no? Estamos hablando de esta búsqueda que aún tiene alrededor de 300 nietos y nietas por encontrar. ¿Genéticamente? Genéticamente, a través de una muestra de sangre que en estos momentos está alojada en el Banco Nacional de Datos Genéticos, pero que cuando empiezan las abuelas era en el exterior a través de distintos científicos de otros países, sobre todo Estados Unidos, que las ayudaron y establecieron este índice de abuelidad. Para que se entienda, hasta que aparece este índice, solamente se podía establecer vínculo de un grado, padre, madre, hijo. Exactamente. Ante la desaparición forzada de la madre y o del padre, las abuelas encontraron en distintos genetistas esta solución que se convirtió en política de Estado. Hoy tenemos la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y tenemos este Banco Nacional de Datos Genéticos donde se alojan las muestras de las abuelas y de las personas que dudan y que están dentro del rango etario que las abuelas buscan. Lo que sucedió es que exactamente la Universidad Nacional de San Luis, en este último año, el docente Leonardo Seguín, jefe de Trabajos Prácticos de Biología Molecular e Ingeniería Genética de la licenciatura en Biotecnología de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, dijo, incluyó estos contenidos dentro de su materia, habló del índice de abuelidad y se encontró con que el docente del área que está a cargo, justamente Darío Ramírez, censuró el contenido, dijo que era adoctrinamiento. Básicamente esto generó muchísimo repudio y nuestra compañera Nora Bar se ha hecho eco a través del Destape. Las abuelas de Plaza de Mayo también salieron a volver a contar qué es el índice de abuelidad y por qué tenemos que seguir hablando de esto. Y lo que generó entonces en los últimos días es que el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis aprobara por unanimidad investigar a Darío Ramírez, a quien censuró hablar de este tema y que es docente, decíamos, del área de biología molecular. Pero quería mostrarles a quien habla de adoctrinamiento y a quien pretende no hablar del índice de abuelidad, y tenemos en este caso en la placa 2 algunos de los posteos que había hecho en sus redes sociales, y en este caso con una foto que tiene a los genocidas Videla y Macera, decía:
todos los critican, pero cuando este señor fue presidente no había piqueteros cortando calles, no se mantenía vagos, salías a la calle tranquilo, no había feminazis orinando en la vía pública, deportó a villeros extranjeros y había menos pobres, había orden. ¿Es así o no es así, gente? Y tenemos también otra publicación que había hecho en su red social con una foto de Videla en este caso, y bueno, y decía que recordar que los responsables de la muerte de este expresidente y responsables del orden en nuestro país fue un gobierno kirchnerista, izquierda, bueno, y sigue con todo esto. Es decir, un defensor ya directamente no es negacionista, sino apologista del terrorismo de Estado, planteando que era adoctrinamiento hablar en la Universidad de San Luis sobre la búsqueda de los nietos y nietas a través de la ciencia. Básicamente esto, no estamos discutiendo vacunas, estamos discutiendo ciencia, sí, claro, que también son las vacunas, a través del índice de abuelidad. Algo que me parece que, bueno, por lo menos tuvo un parate acá con un pronunciamiento primero del rector y luego ya con el Consejo que dice investigar la censura, no el adoctrinamiento. Esto va absolutamente en línea también con la destrucción del CONICET, el desfinanciamiento de la ciencia, que además se para sobre el mismo tipo de excusas, que es que se utiliza para adoctrinar, que en realidad no es verdadera ciencia, sino que está teñida por la ideología, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, está en línea también con la designación de Mogaburu al frente de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Sí, claro. Mogaburu hasta ahora, hasta asumir en Derechos Humanos, era el secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, y tuvo a su cargo una recorrida cuartel por cuartel para promocionar lo que ellos llaman la memoria completa, que en realidad es la memoria vacía, como dicen los organismos, porque justamente a esa memoria le falta la identidad de los nietos desaparecidos con identidad apropiada, los nietos apropiados con identidad secuestrada, no es que no tienen identidad, está secuestrada esa identidad, igual que ellos fueron secuestrados. Y ese es un delito que sigue activo en tanto se sigue perpetrando. Y así con el paradero de las víctimas del genocidio, de los desaparecidos particularmente. Ahora, ¿por qué lo asocia a lo de Mogaburu? Bueno, porque hay que asociarlo a un plan integral, que es un plan que lo que busca es cimentar la represión futura, justificando la represión del pasado. ¿Cómo se justifica? A partir justamente de lo que hacía Mogaburu cuartel por cuartel. Bueno, justificar las acciones de quienes perpetraron el genocidio como tiradores, ¿no? Recordemos, Adri, que este gobierno empieza con un video en TikTok de Cecilia Pando diciendo: necesitamos que indulten a los militares que nos protegieron en los 70 porque si no cuando pidan ahora que salgan no van a quedar. Pero hay algo más ahí porque y vamos como deteriorando consensos permanentemente, ¿no? O sistemáticamente. Había algún consenso social en nuestros 42 años de democracia en el cual básicamente nos decían, bueno, podemos discutir el terrorismo de Estado en cuanto a que había algún consenso de esa sociedad contemporáneamente a los hechos y luego tal vez alguna revisión. Sin embargo, no se discutió en todo este tiempo la apropiación de los nietos. Era indiscutible. La discusión esa la trae Victoria Villarroel. La trae en campaña Villarroel, respaldada, por supuesto, por el fogoneo de Pando, etcétera, etcétera, y la hace política de Estado. La decisión de no buscar a los nietos Patricia Bullrich, cuando, entre otras cuestiones, desarma el área específica que investigaba dentro de las fuerzas la apropiación, cuando se niega a entregar documentación como función de auxiliar de justicia, y luego con todo el deterioro que conocemos del desmantelamiento de las políticas de Estado de memoria, verdad y justicia. Por eso no es casual que encuentre una universidad lugar para censurar un contenido científico que busca casualmente a quienes están desaparecidos con vida y que debería el mismo Estado ocuparse de restituirles la identidad que el Estado terrorista les quitó. Pero me parece ahí que es importante esto también. Están de alguna manera trabajando en contra de la búsqueda de las abuelas y el hallazgo de los nietos de manera permanente. Porque son los delitos que están vigentes. Sí, claro. Por eso digo, no hay puntada sin hilo en esta historia. Evito lo que es el director de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que era el que sonaba como reemplazante de Baños, finalmente pusieron a este Mogaburu. Vítolo es un promotor de la amnistía, y en la base de esa promoción está en el libro que él publicó, prologado por Villarroel. En esa amnistía está el indulto implícito de los delitos
que permanecen impunes y que son los que se están investigando en el presente como delitos activos, que es justamente la supresión de identidad. O sea, acá hay un plan, digo, nada de esto es chapucería, esto viene hace tiempo. Claro. Villarruel dijo en la única entrevista que dio con el hijo de Viale que si iban a requerir de los militares para reprimir el conflicto social, primero había que establecer que no iba a ocurrir lo mismo que ocurrió en los 70 cuando, dijo Villarruel, estoy repitiendo sus palabras, se fue a buscar a los militares para que ejecuten un plan, un latrocinio civil. Y entonces dijo, contexto, bueno, si van a robar, en pocas palabras, si van a robar y los militares le van a hacer de patota, como pasó, aseguren el indulto o aseguren la impunidad para ellos, porque si no pagamos nosotros, dijo Villarruel, más o menos, ¿no? Sí. Bueno, Presti es el hijo de uno de esos que debía haber sido juzgado y no fue por derecho natural. Y el gobierno que después de ganar las elecciones de octubre decidió avanzar justamente sobre esos lugares que Villarruel todavía eran sus temas, digamos, que tenía un poco cercados, poniendo a Presti al frente del ejército, lo cual hizo retirar a toda la camada, a toda la generación que bancaba Villarruel, y después con esta nueva agrupación de Pañuelos Negros que busca comerle por abajo todo el activismo que tenía Villarruel a lo largo de su carrera política. Igual el mismo grupo de Pañuelos Negros se sintió fracasando, digo, lo asumieron ellos mismos. Quería, ya que Adrián amplió, me agarro de eso para contar que hoy se va a presentar un informe que se llama Bajo Asedio, las políticas de memoria, verdad y justicia ante la ofensiva revisionista. Va a ser en la Casa por la Identidad de las Abuelas de Plaza Mayo en la Exesma, así que bueno, también va a haber para actualizarnos qué pasó en estos 2 años con estas políticas. Excelente, vamos llegando al final de este pase del día de hoy. Quédense porque ya vienen las verdades afiladas de Adrián Murano y luego en la continuidad del Destape todo el resto de su programación, donde volverán a encontrarse algunos de estos rostros que pudieron ver en las últimas 2 horas, porque así es esto, escritorios giratorios. Quédense entonces en el Destape. Nosotros a las 7 de la tarde nos reencontramos con el Pase de la Tarde y a las 10 de la mañana con el Pase de la Mañana nuevamente. Que tengan todos una muy buena jornada. Hasta luego. Chau. La noticia no espera. Nosotros tampoco. El Destape 1070. Radio y punto.